Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de Teoría de la Descompresión del curso de Ciencia del Buceo. Deciros que he intentado, pues como en la fisiología, bajar de los mundos de las nubes teóricas del mundo de la descompresión a palabras un poco más mundanas para intentar que lo entendamos y lo asumamos, básicamente, ¿vale? Entonces, voy a pasar a compartir pantalla, que la tengo aquí, las diapos de la presentación de la teoría de la descompresión. Como siempre, vamos a intentar hacer en una horita, hacer la clase. Aquí sí que le voy a pedir a Luis que haga las aportaciones que pueda, ya que él tiene... porque él tiene muchos más años que yo y, y más experiencia que yo, por lo tanto, él tiene mucha más experiencia en el tema de la teoría de la descompresión, ¿vale? Cualquier cosa haces aportación, que estará guay. Entonces empezamos un poquito con la historia de la teoría de la descompresión. No sé si os suena el señor Haldane, pero a cualquier buceador, el señor Haldane, o sea, hay dos nombres que tenemos que tener aquí, que es Haldane y Cousteau. ¿Vale? Pues el señor Haldane fue el primero que empezó a jugar con la descompresión, a ver si le encontraba alguna explicación, el por qué salían los buceadores que estaban trabajando con su tubito con aire en superficie, pues salían, y muchos salían con bultos en el cuerpo y se sentían mal y vomitaban, y algunos morían o se quedaban paralíticos, no sé qué. Pues él empezó a hacer sus experimentos, que mató unas cuantas ratas y unas cuantas cabras en esos experimentos y llegó a la conclusión más o menos, empezó en el 1900 a estudiar y la teoría la publicó en el 1908, que era que los tejidos se podían describir según el tiempo que usaban en la absorción de nitrógeno. Entonces, según a qué velocidad absorbían y eliminaban nitrógeno, un resumen muy rápido, pues a los tejidos se les podía llamar tejidos más rápidos o tejidos más lentos. Y él usaba una terminología que son los tiempos T para explicar cuánto tiempo tarda un tejido en saturarse al 50%. Esto si lo estudiamos más a fondo, veremos que los tejidos se saturan y se desaturan en 6 procesos. Para que entendáis, el primer proceso se satura hasta el 50%, el segundo proceso se satura el 50% de lo que queda por saturar, o sea, 25% más. El siguiente golpe sería el 50% de lo que queda, el 12,5 más, ¿vale? Si un tejido se satura en 6 tiempos y se desatura en 6 tiempos. Esto simplemente para qué. Entonces, Haldane en sus estudios, nosotros tenemos unos 280 tipos de tejido en nuestro cuerpo y él Haldane los dividió en 5 tipos más o menos. Para que entendáis esto que he dicho, que parece inentendible, es un tejido T5 sería que a los 5 minutos se ha saturado al 50%. Si pasan 5 minutos más, estará saturado al 75%. Como todos se saturan en 6 golpes, pues un tejido 5 a los 30 minutos ya estaría saturado, ya estaría lleno de nitrógeno. En cambio, un tejido 75 es muy lento, absorbe nitrógeno a una velocidad muy lenta. Pues a los 75 minutos bajo presión se saturaría al 50%. ¿Vale? Esto simplemente por si lo oís, por si lo veis, para que veáis. Después, cuando hablemos de las tablas de la US Navy, las tablas usaban 6 tejidos, ¿vale? Pusieron un tejido más. Y a partir del año 80, que se hicieron renovaciones de las tablas, por ejemplo, las tablas de PADI usan 18 tejidos. Mucho más complicado, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Y que oiréis que en muchísima terminología, en las tablas, en los ordenadores, en todo, se dice que está todo basado en las teorías neohaldianas. O sea, las teorías de 1908 las estamos usando hoy día
para seguir adelante todos estos, toda la teoría de la descompresión, los ordenadores, las tablas, todo. Yo sé que es un resumen muy rápido, pero por si sale la terminología, no tenéis que dominar ni los tiempos medios, ni los tejidos, ni todo esto. Simplemente hay que intentar, bueno, pues entender un poquito por encima lo que nos está diciendo para saber, sobre todo si somos buceadores recreativos, para saber cómo funciona el ordenador, porque al final es eso, y un poquito para saber cómo nos marca el ordenador la absorción y la eliminación de nitrógeno. ¿Vale? Tania, ¿te has quedado en coma o bien, no? Vale, al final todo lo que vamos a explicar se puede resumir en 3 conceptos, que es profundidad, tiempo que estoy a esa profundidad y velocidad de ascenso. Toda la teoría de la descompresión se va a basar en eso, ¿vale? Y las tablas de buceo y los ordenadores de buceo lo que van a hacer es, van a decirnos a qué profundidad, o sea, las tablas no, pero el ordenador, por ejemplo, nos dice a qué profundidad estoy y a qué velocidad debería regresar a la superficie, ¿vale? El ordenador te dice, bueno, pues tomando profundidad a tiempo, pues mira, deberías tardar 4 minutos en llegar a la superficie. Y esto es algo que los buceadores deberíamos tener tatuado, que es, deberíamos intentar comprender y deberíamos controlar cómo es la absorción de nitrógeno en nuestro cuerpo y la eliminación de nitrógeno. Muchas veces, sobre todo las personas que llevan más años buceando, que la teoría no era tan profunda a lo mejor, bueno, pues me voy al agua, me tiro al agua, me pongo el ordenador y me dice que a los 40 minutos salga. Sí, pero ¿por qué? Pues todo esto que te está diciendo el ordenador, te lo está diciendo basado en una absorción de nitrógeno que tiene tu cuerpo y una eliminación de nitrógeno que tiene tu cuerpo. ¿Vale? Y toda la teoría de la descompresión, que vamos a intentar explicar ahora de una manera sencilla, va marcada por a qué velocidad se absorbe y a qué velocidad se elimina. Y si no se elimina a la velocidad adecuada, ¿qué sucede? ¿Vale? Buah, ahora viene la parte más densa, que es la ley de Henry. Tania, esta te la tienes que aprender bien, que en el Dive Master verás tú, la ley de Henry. La ley de Henry dice que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial de ese gas. ¿Sí? Todos sabemos por encima qué es la presión parcial, si no en la clase de física lo explicaremos más profundamente, pero ayer estuvimos hablando que si yo estoy en superficie y tengo una atmósfera de presión absoluta, esa presión absoluta se divide en 0,21 hacia el oxígeno, porque el 21% es la cantidad de oxígeno que tiene el aire, y 0,78 hacia el nitrógeno, porque 78 es el porcentaje que tiene de nitrógeno el aire, ¿vale? Esa es la presión parcial. Si yo estoy en superficie, la presión parcial que tiene el nitrógeno es 0,78 y mi cuerpo absorberá nitrógeno hasta llegar a ese equilibrio de 0,78. Pero si yo me meto a presión, la presión parcial, o sea, me meto a profundidad. Cuando digo me meto a presión, significa que me meto a profundidad. Si yo me meto a profundidad, la presión parcial del nitrógeno aumenta. Por lo tanto, esa capacidad de disolverse en el líquido también aumenta, según dice Henry. Pues mi sangre, a presión, como la presión parcial del nitrógeno aumenta, podré absorber más nitrógeno. Dicho esto, en estos momentos hay mucha gente que no sabe que nuestro cuerpo está completamente saturado en estos momentos, aunque lleve exactamente 5 semanas, un día y 3 horas sin bucear, que casi no lo echo de menos, estoy saturada de nitrógeno, ¿vale? Si en la máquina perfecta de la madre naturaleza tenemos un 78% de nitrógeno en el aire, es porque alguna función tiene en el cuerpo. En estos momentos yo estoy saturada de nitrógeno. Y como estoy a presión parcial 0,78 y mi cuerpo está a presión parcial 0,78, no puede coger más.
Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a bucear? Exteriormente, la presión parcial del nitrógeno aumenta, yo estoy a 0,78 y fuera está, por ejemplo, si me voy a 10 metros, 0,78 por 2, 1,56, si no me equivoco, ¿no? Pues como está al doble de presión, ¿verdad que sí, Andrea? Que ha sido... Sí, Andrea dice que sí. Pues mi cuerpo puede empezar a absorber más nitrógeno. Esta sería la teoría de la absorción del gas inerte, ¿vale? ¿Es fácil de entender? No, no es fácil de entender. No lo entiendo casi ni yo, pero nuestro cuerpo funciona así. Si le meto más presión parcial, mi cuerpo puede absorber más de ese gas inerte. Gas inerte significa un gas que mi cuerpo no está usando para ningún proceso importante, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Aquí he intentado hacer un resumen para que lo veamos bien. Esta frase de aquí arriba, si la pongo en grande, ¿la veis? ¿Cuál? La de la cantidad... Sí. Si la pongo así, ¿la veis? No. Bueno, a ver, simplemente es un ejemplo. Si yo estoy ahora aquí a 0 metros, estoy a una atmósfera, a un bar, y la presión parcial del nitrógeno es 0,78. ¿Vale? Si bajo a 40 metros, que es lo primero que haremos todos en cuanto nos dejen meternos en el agua, estaremos a 5 bares. Y al estar a 5 bares, la presión parcial del nitrógeno se multiplica por 5. Pues 3,9. Entre 0,78 que tiene mi cuerpo y lo que hay exteriormente, esa diferencia se le llama el gradiente de presión. Es algo que seguro veréis en la teoría. El gradiente de presión. Y ese gradiente de presión entre el nitrógeno que tú tienes en la sangre y el nitrógeno que hay en los pulmones que tú estás respirando, lo que hace es que, pues si hay un gradiente así, ¿qué hace el nitrógeno? Pues caer y equilibrarse. La teoría del equilibrio. ¿Sí? Y mi cuerpo puede empezar a absorber nitrógeno hasta equilibrar ese gradiente. Y evidentemente, cuando la rampa es más grande, el gradiente es más grande, la velocidad es más grande. La velocidad de absorción. ¿Sí? ¿Me explico? Todo y que la teoría esta es un coñazo, pero... Entonces, el nitrógeno pasa de los alveolos, yo estoy respirando, estoy buceando, el nitrógeno pasa a los alveolos, en los alveolos se nota ese gradiente de presión entre lo que hay en el aire y lo que tengo en la sangre, y la sangre, el nitrógeno se diluye en la sangre. Y de la sangre pasa a todos los tejidos del cuerpo. ¿Qué sucede? Que hay tejidos, absorben, aquí, perdonad, absorben. Gradiente y no graciente. Y el gradiente, ¿dónde está el gradiente? Gradiente. Arriba, arriba. Gradiente, eso. Ahí, absorben, perfecto. ¿Y absorben va con B? No. Bueno, aquí dice que sí, absorber no me acuerdo, es igual, ya lo tenemos solucionado. Entonces, los diferentes tejidos del cuerpo, lo decíamos antes, hay tejidos que absorben más rápido el nitrógeno y tejidos que absorben más lento. Y esto depende de la cantidad de sangre que llega a ese tejido, chicos. Evidentemente, si el nitrógeno está diluido en la sangre, a un tejido que le llega poco sangre, le llegará poco nitrógeno. Por tanto, la capacidad de llenarse el depósito de nitrógeno será menor. Esto es un poco lógico. Tejidos que se llenan enseguida de nitrógeno, tejidos que se saturan enseguida, los músculos. ¿Por qué? Porque los músculos necesitan un montón de sangre para que les llegue un montón de oxígeno, por ejemplo. El músculo es un tejido que saturado, tejido rápido. Tejidos lentos, los tejidos donde no llega tanta sangre. Por ejemplo, un tejido sería el tejido óseo. A los huesos no les llega ni una ínfima parte de sangre de oxigenación
que a los músculos, ¿vale? Un tejido muy, muy, muy rápido, el cerebro. El cerebro está llenísimo de vasos capilares por todos lados y se llena de nitrógeno súper rápido. La grasa es un tejido lento, la grasa es un tejido que absorbe y elimina el nitrógeno a velocidades muy lentas. Por eso, lo que decíamos ayer, que las mujeres que tenemos más grasa y sobre todo en las zonas de grasa acumulada, sería pechos, cartucheras y abdomen, pues se acumula muy lentamente, pero también se elimina muy lentamente. Por lo tanto, ese nitrógeno puede provocar más problemas. ¿Vale? Entonces, una cosa que tenéis aquí abajo en azul, que mola saber, es que si un buceador permanece a una profundidad constante el tiempo suficiente, su cuerpo se saturará de nitrógeno. Y a una velocidad constante por la presión parcial, decíamos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, en Sudán hay un sitio, en Shahab Rumi, donde el señor Cousteau fabricó una oficina bajo el agua y metió a su hijo y lo dejó un mes, 30 días, para ver cómo se les, en serio, para ver cómo se les saturaban sus tejidos. Lo metió a 10 metros, ¿eh? Es un sitio precioso donde hay una oficina, lo tuvo un mes entero a 10 metros, pues esa persona se saturó de nitrógeno cuando se tuvo que saturar, según el tejido máximo, y ya no se sobresaturó más. O sea, no es que tú te quedes 3 horas y tu cuerpo siga chupando y chupando y chupando. No, pues el tejido que ya se ha saturado. Si bajas más, se puede saturar, sobresaturar, pero cuando está saturado, está saturado. ¿Sí me explico? Y eso es importante saber también. Bueno, no sé si os estoy dando mucho coñazo, pero es lo que toca hoy, chicos? Vale. Y vamos, hemos estado hablando de la absorción. Pues ahora vamos a la eliminación. ¿Qué sucede? Pues sucede todo lo contrario, que cuando el gradiente de presión gira hacia el otro lado es cuando se empieza a eliminar. Si yo tengo más presión en la sangre que en los alveolos, por ejemplo, yo estaba a 40 metros y mi nitrógeno está a 5 bares. Ah, mira. ¿Se ve, chicos? Es que Tino me ha buscado. Esa es la oficina que hay a 10 metros en Sudán, donde estuvo el hijo de Jacques Cousteau viviendo durante un mes. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Gracias, Tino. Pues si yo tengo en mi sangre el nitrógeno a una presión parcial de 5, o sea, está a 5 atmósferas, o sea, presión parcial eran 3, era 3, no lo veo, 3,9, exacto. Yo tengo la sangre, presión parcial del nitrógeno a 3,9, porque estoy a 40 metros y subo a 20, pues antes hacíamos así, pues ahora hacemos así. Se empieza a eliminar nitrógeno. El nitrógeno se difunde, la eliminación se llama difusión. Se difunde de los tejidos a la sangre, de la sangre a los alveolos, y de los alveolos expiramos y lo echamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el cuerpo tiene una tolerancia muy alta al gradiente de saturación, o sea, a los descensos rápidos. Cuando yo tengo la presión parcial en la sangre baja y la presión en el alveolo alta, o sea, cuando estoy descendiendo rápido, mi cuerpo lo tolera fácilmente y puede empezar a absorber nitrógeno rápidamente, pero tiene muy baja tolerancia a la desaturación rápida, al gradiente de saturación alto. Por eso, los ascensos rápidos siempre tienen que ver, o en la mayoría de los casos, con los procesos de enfermedad descompresiva. Cuando el proceso de difusión es demasiado rápido, no le da tiempo a salir en el proceso correcto hacia la sangre y hacia los alveolos, sino que se forman burbujas en la sangre y nos pueden producir la enfermedad descompresiva. Por eso os pongo aquí en amarillo que los buceadores podemos controlar el proceso de saturación ascendiendo despacio.
el ascenso máximo es 9 metros por minuto. Y esto no es porque un señor diga, bueno, pues como más o menos entre rápido y lento, no, esto es porque hay unos estudios que dicen que si ascendemos a un máximo de 9 metros por minuto, que esto es como... Esto en España es difícil de explicar. En la autopista la velocidad máxima son 120. ¿A cuánto vais todos? A 125. Todos. Porque hasta los 130 no salta el radar. Pues chicos, en el buceo no. Si el ascenso máximo es 9, vamos a intentar ascender a 4 o 5. Porque no todo el mundo tiene los mismos tipos de tejidos. ¿Vale? Todos me habéis visto personalmente, mido 1,71 m y peso casi 80 kilos. Mi cuerpo es un cuerpo grande. Mis tejidos, bueno, y gasto unas 110 de pecho. Imagínate ahí el nitrógeno que se puede acumular. Pues evidentemente, si cogemos a Tania, que es mucho más delgada que yo, y hacemos un ascenso, el proceso de eliminación de Tania no será el mismo que el mío, porque los tejidos mayoritarios de Tania no son los mismos que los míos. Por eso siempre los buceadores recreativos debemos ser conservadores. ¿Vale? Ascenso máximo 9 metros por minuto, parada de seguridad entre 3 y 5 minutos, entre 6 y 4 metros, entre 6 y 3 metros. Y aquí a la derecha tenéis una frase que dice, todas las inmersiones son con descompresión. Porque esto, y creo que incluso que es una pregunta de examen. Muchas veces decimos, no queremos inmersiones con descompresión. Una inmersión, por definición, es una inmersión con descompresión, porque mi cuerpo se está descomprimiendo poco a poco. Lo que los buceadores recreativos no deberíamos hacer son inmersiones con paradas de descompresión. Pero nosotros, cuando vamos haciendo un ascenso progresivo, estamos descomprimiendo el cuerpo. ¿Vale? Porque muchas veces yo también en Playa Chica he escuchado esa discusión, los recreativos no hacemos descompresión, no hacemos paradas de descompresión, pero nuestro cuerpo se está descomprimiendo. ¿Hasta ahí bien? Joder, tenéis unos caretos hoy, menuda. Muy bien. Luego, toda esta teoría que hemos explicado, ¿cómo se implementa la teoría de la descompresión en cosas físicas? Pues el primer método en el que se implementa es en las tablas de buceo. Si tenéis la aplicación de SSI, no hace falta que la abráis, la enseño yo. Donde pone programas y tarjetas, pone programas, tarjetas y tablas. Y en la zona de tablas, la parte de arriba, tenéis las tablas de aire y nitrox de las US Navy. ¿Vale? Las tenéis aquí. Si tenéis más interés, porque no os acordáis o nunca os han enseñado cómo funcionan las tablas, las veis, ¿no? Las tablas. Si queréis que os expliquemos cómo funcionan, pues nos mandáis un mensaje privado. Oye, mira, que yo nunca he sabido cómo funcionan las tablas, ¿me haces una explicación? Y Luis estará encantado de ponerse en contacto con vosotros y explicaroslas. No, yo también, a mí me encanta explicar las tablas, porque realmente, conociendo cómo funcionan las tablas, entenderemos mejor cómo funcionan los ordenadores. Y si bien no existe un método que nos evite completamente de sufrir una enfermedad descompresiva, como decíamos ayer, sí que es verdad que si usamos procesos de control de nuestra absorción y eliminación de nitrógeno, estaremos más cerca de reducir esa posibilidad de enfermedad descompresiva a niveles cero. ¿Y cómo podemos coger procesos de control de absorción y de eliminación? Pues usando esto, que aprovechamos para hacer la cuña de publicidad, Cresci Neon, ¿vale? Bonito, 12 colores. Y sabiendo cómo funcionan las tablas. Y si te digo, ¿qué es un ordenador? Pues un ordenador es unas tablas de buceo que va recalculando cada X proceso, X lapsus de tiempo.
una tabla de buceo me dice, me contabiliza como si yo estuviera siempre a la misma profundidad. Pues el ordenador tiene todos esos datos ahí metidos y los va como recalculando, ¿vale? Creo que esto es fácil. Sobre las tablas, un pelín de historia sobre las tablas de la descompresión. Las primeras tablas de la US Navy se publicaron en 1905 y evidentemente, ¿quién narices buceaba en 1905? Pues buceadores profesionales, taladradores de túneles. Sabéis que las taladraciones de túneles se hacen bajo presión, taponan el túnel, lo meten a presión y la taladradora taladra mucho más rápido cuando se hacen túneles de carreteras y cosas así, o de trenes. Buceadores profesionales y militares. Por lo tanto, un buceador profesional y un militar, evidentemente, pues todos tenían unos parámetros más o menos iguales, que eran entre los 20 y los 40 años, cuerpos atléticos y llenos de músculos, y cuando eres militar y estás en proceso de trabajo, si estás en el barco, pues en teoría no tomas drogas, no tomas alcohol, no tomas medicamentos y ese tipo de cosas. Las tablas, evidentemente, no pueden ser iguales las de 1905, que solo trabajaban con hombres, varones y militares, o profesionales, que más o menos era lo mismo, que ahora mismo, que cada uno tiene un cuerpo y una manera de hacer. Entonces, en los años 50 se recalcularon las tablas. Y el último recalculamiento de tablas, Lluís, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue hace 2 años que salió la nueva legislación con un recalculamiento de tablas nueva, la legislación española. Creo que el BOE es del año 2018, con el nuevo recalculamiento de tablas. Más o menos. Entonces, ¿para qué se usan las tablas? Las tablas se diseñaron cuando no había ordenadores y se diseñaron pensando en inmersiones más o menos no, se diseñaron para pensar, yo voy a bajar a 30 metros, voy a realizar este trabajo en concreto y voy a volver a subir. Por ejemplo, el que estaba en un barco militar tenía que bajar, tenía que ponerle un grillete nuevo al ancla, por ejemplo, que tenían a 30 metros, estar unos 30 minutos debajo del agua, o 20, y volver a subir. Para eso se iniciaron las tablas. Por eso, o por ejemplo, los trabajadores que ponían los muertos en los puertos, pues tengo que bajar a 18 metros, tengo que hacer nudos a 20 barcos y tengo que volver a subir. Entonces, la profundidad era más o menos lineal. Pero nosotros no buceamos a profundidades lineales. Por lo tanto, las tablas nos pueden dar una idea, pero no nos sirven realmente. Nosotros buceamos en un tipo de buceo que se llama multinivel, que es que bajamos normalmente a la profundidad más alta, más profunda, y luego vamos subiendo poquito a poco. Las tablas, a nosotros realmente bucear con tablas no nos sirven, a no ser que estemos en una situación, y os voy a contar un caso mío particular, que era la última vez que crucé el Atlántico. Yo antes de dedicarme a esto me dedicaba a la navegación, y esto es un caso real. Estoy cruzando el Atlántico a velero, tardamos exactamente 18 días en este último cruce, desde Canarias hasta Barbados, y en 2 días antes de llegar a Barbados, en una pequeña tormenta me di un golpe con una parte del barco, me di un golpe aquí, saltó lo que engancha a esto, la correa, y el ordenador se fue a tomar por culo. Entonces nosotros llegamos a Barbados y íbamos con botellas, con compresor, con equipos de buceo, con todo. Pero yo no tenía ordenador y estaba en el paraíso. ¿Qué voy a hacer? ¿No bucear? ¿O bucear a lo loco? Bueno, pues mira, tenía tablas y decía, bueno, si bajo a 20 metros, puedo estar pues unos, no me lo sé de memoria, pero 36 minutos. Bueno, pues yo me iba con mi reloj normal, con el reloj del Decathlon, y bueno, pues decía, si la profundidad máxima, porque teníamos la sonda, la profundidad máxima de aquí son 20 metros, pues hago una inmersión de 30 minutos y sé que estoy a salvo. Y así pude bucear el mes y pico que estuvimos, porque en ese momento, hace 10 años, 11, en el año 2009,
los ordenadores no valían 200 euros. Comprarte un ordenador era de 450 y más en el Caribe. No, yo no tenía 500 en el Caribe, el más barato eran $500, yo no tenía $500 para gastarme y estuve buceando 1 mes y medio con mis tablas y fantásticamente. Pero evidentemente en el buceo normal, pues no vas a ir todo el día con las tablas. Todavía hay abuelos, ¿no? Por ahí por la Costa Brava que van con sus tablas en el bolsillo y las sacan y calculan y estas cosas. Bueno, un fallo bastante común es que la gente se lleva unas tablas, porque si os habéis fijado, la mayoría de tablas son de plástico. Son tablas que mucha gente se lleva como, digamos, método de emergencia en el jacket. Eso lo veréis, sobre todo la gente mayor, las llevan de emergencia en el jacket, por si tienen una avería en su ordenador o si les falla el ordenador. Evidentemente no sirve absolutamente de nada porque el no llevan ordenador reloj. es algo completamente diferente, ¿vale? Es sencillamente, pues bueno, mucha gente veréis, o seguramente veréis a alguno de los veteranos que llevan esas tablas, pues como, supongo que ya más por costumbre que no por otra cosa, como curiosidad. Y luego, si escucháis los límites Doppler, el ultrasonidos Doppler, ¿y qué es esto? Bueno, simplemente que sepáis que en el año 76, que es el año que nací yo, el señor Merrill Spencer empezó a hacer unos estudios donde, usando la tecnología de ultrasonidos Doppler, se veía que en inmersiones donde no tiene peligro descompresivo, el cuerpo se llenaba de burbujas silentes, que se llaman, o burbujas silenciosas. Son pequeñas burbujas que no molestan, que no afectan, pero que están ahí. Y esas son las famosas burbujas que se crean de nitrógeno residual. ¿Qué afectó esto? En que en todos nuestros tiempos, desde la tabla hacia los ordenadores, según qué ordenador, se les quita de 10 a 5 minutos de fondo para no tener descompresión según las tablas. Porque según las tablas se hicieron antes de los estudios Doppler, pues al llevar las tablas al ordenador les quitan minutos de fondo para tener un poquito más de seguridad, ¿vale? Seguridad añadida, digamos. Pasamos a los ordenadores. Lo que os decía, hace 11 años, cuando os estoy contando esto, los ordenadores eran bastante más baratos, o sea, bastante más caros, perdón. Y si os explica Luis, cuando él empezó el rollo profesional hace 20 años, yo ya estaba, o sea, yo recuerdo en el 2004, cuando yo me saqué mi Open Water, que un ordenador, lo más barato, eran fácilmente 600 euros, fácilmente. Luego empezó a salir el EDI2, que el Cressy EDI2 empezó a tener un precio más asequible y esas cosas. Pero bueno, un poquito de historia. ¿Cuándo salió el primer ordenador de buceo? Sobre el año 50. Y os podéis imaginar el tamaño del primer ordenador de buceo, ¿vale? Bueno, y de hecho no era un ordenador propiamente dicho. Eran unas tablas de buceo multinivel. O sea, realmente era como una especie de trasto que tú lo que hacías era ir calculando en función de la profundidad a la que estabas el tiempo que podías estar. O sea, ese ordenador lo tenías que acompañar con un reloj para saber, y un profundímetro, lógicamente, para saber en qué profundidad y cuánto tiempo estabas en cada sitio. Ese era un ordenador de buceo de la época, ¿vale? Los primeros sumergibles, pues sí, empezaron a salir sobre los años 70, 80. 80. En los años 80 empezaron los microchips que facilitaron la vida, y aquí os voy a enseñar uno que seguro que habéis visto, que salió sobre el año 82-83, y seguro que muchos habéis visto este tipo de ordenador, que de hecho hay buceadores que lo siguen llevando, porque es indestructible, ¿vale? Estos ordenadores salieron sobre el año 82-83 y eran los primeros ordenadores asequibles. Era como los primeros portátiles. ¿Os acordáis de los primeros portátiles? Que quien tenía un portátil era el rico de la clase. Pues lo mismo. ¿Cuál es el propósito de un ordenador de buceo? El propósito es hacer perfiles multinivel. Los recreativos no hacemos
un solo nivel, hacemos multinivel porque nos lo queremos pasar bien. Y simplemente lo que hacen los ordenadores es, van recalculando constantemente la profundidad y el tiempo que estamos a esa profundidad. Pero algo que tenemos que añadir aquí es que, a ver, aquí, que la edad, la aptitud física, la salud, la cantidad de grasa y la temperatura que tenemos alrededor son cosas que nos afectan a nuestras velocidades de absorción y de eliminación de nitrógeno. Por lo tanto, lo que nos dice el ordenador no siempre es, digamos, o sea, no porque yo me compre este ordenador lo puedo configurar a cómo funciona mi cuerpo. Es una cosa general, es lo que quiero decir. Entonces tenemos que pensar que también los ordenadores son mucho más conservadores de lo que en la realidad sería para poder basarse en un general del cuerpo humano estándar para intentar meter dentro de los parámetros aquí pues jóvenes mayores, delgados, más regordetes y con mejor aptitud física o menor aptitud física, ¿vale? Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Sobre el tema del multinivel, también decir que el buceo multinivel también es interesante de calcularlo a la manera antigua. La certificadora PADI tenía una rueda multinivel maravillosa que al final la sacó de mercado, pero era muy divertido calcularlo. Nosotros buceamos a multinivel y lo que tenemos que entender es que tenemos que empezar por la profundidad mayor, que es por donde más se absorbe nitrógeno, y empezar a eliminar nitrógeno subiendo. Y algo que tenemos que tener en cuenta sobre el buceo en altitud es que todos los parámetros que hay aquí dentro están hechos a presión 1. Entonces, cuando subimos de 300 metros, los parámetros cambian. El nivel, la velocidad de absorción de nitrógeno cambia. Si vamos y las temperaturas cambian, ¿vale? Bucear en un lago a 1000 metros no es lo mismo que bucear en el mar a nivel de mar. Entonces, si alguien quiere bucear a altitud, no puede usar los mismos parámetros. Hay ya casi todos los ordenadores, casi todos, no sé si decir todos, ya salen de fábrica así, tienen la función de altitud y puedes meter a la altitud a la que estás. Pero hay que configurarlo diferente, ¿vale? ¿A ti te suena, Lluís, si ya salen todos con altitud? ¿Tú que eres más experto? La única diferencia es que hay algunos que sí que te detectan Eso, cuando haces un es cambio de verdad. altitud y otros que no. Pero Hay básicamente, algunos que vienen con barómetro incluido. bueno, no, antiguamente el EDI, por ejemplo, te lo hacía. El EDI en el momento que tú empezabas a ascender y superabas los 300 metros, ya te daba un parámetro de seguridad añadido. Que, Exacto. por ejemplo, los modernos no. Los modernos solo tienes que añadir tú. Perfecto. De hecho, con el EDI tú te subías en un avión y entrabas en desaturación en el avión. Porque, como antes hemos dicho, el cuerpo humano está a saturación en la superficie, pero en el momento que ascendemos, como estamos eliminando presión, estás eliminando nitrógeno de tu cuerpo. Así también como curiosidad. Entonces, el ordenador te indicaba que podías estar volando y te indicaba que podías tener, pues, 4 horas de desaturación hasta que volvieses a llegar, en teoría, al nivel de la altura a la que estabas. Que es lo que viene ahora, supongo. Bueno, aquí simplemente, no, lo de la... Bueno, esto es el buceo. No vamos a entrar en profundidad en el buceo en altitud, porque el que quiera saber más sobre buceo en altitud, pues se tiene que ir a formarse. A Lanzarote no vengáis a formaros en buceo en altitud, porque la altitud máxima son 500 metros. Aquí no hay altitud. Y a 500 metros no tenemos lagos donde bucear. Pero sí que es verdad que en España hay varios sitios buenos donde poder formarse. Tanto en los Pirineos como en el famoso lago de Panticosa, ¿no? Por ejemplo, que está bastante alto también, y si no, a los Alpes o en Alemania veréis vosotros cómo os forman en altitud. El que quiera saber un poco más sobre altitud tampoco no vamos a entrar ahora. Lo que vamos a entrar es, perdón, en las recomendaciones de bucear y volar. SSI recomienda que esperes 24 horas después de bucear antes de volar. Y que si has hecho inmersiones profundas o inmersiones
o inmersiones muy sucesivas, pues que incluso puedes llegar a esperar más de 24 horas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué nos da estas recomendaciones también? Porque vamos a ser conscientes que si tú estás en un viaje y dejas de bucear porque te tienes que ir, como te has estado comportando durante los días de buceo, porque te tenías que comportar, no te pegabas unas grandes comilonas, no te cogías unas carajas del copón, en teoría, pues se supone que el último día seguro que vas a hacer todos los excesos que no has hecho los días anteriores. Por eso te dice, vale, vas a tener un montón de nitrógeno, acordaos de la clase de ayer lo que decíamos de nitrógeno y alcohol y excesos y grandes comilonas, pues espérate más de 24 horas para poder eliminar todo, ¿vale? Recordad que los aviones están presurizados, por lo tanto hay muy poco cambio de presión. Yo tengo mi teoría propia, el que la quiera conocer tendrá que venir a Lanzarote y preguntármela, que se la escriba a la pizarra, pero sí que os recomiendo a todos eso, que cuando hagáis un viaje, buceo, 24 horas y volar. Ahora, si son 23, tampoco os va a explotar la cabeza. ¿Sí? Este es un caso que vivimos en Lanzarote. Que si es 23,5, tampoco vamos a tomar unas 24 horas para darle un nivel de seguridad suficiente. Y quien dice 24 dice 23 o dice 25. ¿Vale? Hasta aquí todas mis explicaciones sobre la teoría de la descompresión de una manera lo más sencilla posible y lo más asimilable posible. Entonces, la pregunta es, ¿me he explicado? ¿Ha quedado claro de una manera sencilla? Tania, ¿estás ahí o te has ido? Estás aquí, estás aquí. Vale. Vale. Sí, estoy aquí. Yo sé que es una teoría dura de entender y que es una teoría... Pero bueno, creo que si pues eso, explicado un poquito así, nos puede quedar un poquito más claro y entender un poquito mejor lo que nos viene encima. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que queráis? ¿No? No, yo tengo la duda de cuando no sé si es a modo anecdótico o para que lo sepamos o para más adelante utilizarlo, cuando se habla de los diferentes tejidos, ¿qué finalidad tiene, ¿no? O sea, Vale. a la práctica. A la práctica es para que tú entiendas que tu cuerpo está formado de diferentes tejidos, que no todo tu cuerpo es de una sola sustancia y que cada tejido absorbe y elimina el nitrógeno de manera diferente. Como decíamos ayer, ¿por qué la mayoría de las enfermedades descompresivas le sucede a las mujeres en la zona grasa, la zona adiposa, y suele ser siempre pechos, cartucheras o panza? Porque es donde tenemos más tejido adiposo. Y ahí ese tejido es de una eliminación y absorción lenta. Sería un T60, un T75. ¿Vale? Simplemente es porque que tú entiendas, básicamente es que si tú ves te viene un buceador y tú ves que el buceador es puro músculo. Aquí en Lanzarote tenemos un grupo de triatletas que viene a bucear con nosotros, y cuando vienen dices, pero tío, si es que no tengo por dónde pellizcarte. Pues ese cuerpo está mayoritariamente formado por tejidos de absorción lenta. Esa persona tiene mucho menos riesgo de sufrir enfermedad descompresiva que una persona con tejidos de absorción lenta. O sea, tú no tienes que memorizarte un T5, un T10 o un T15, pero sí que tenemos que intentar relacionar, por ejemplo, la piel es un tejido de absorción lenta. Nosotros no tenemos capilares llegando directamente, no tenemos toda la epidermis llena de capilares, ¿a que no? No hay un montón de sangre que pueda... Estoy grabando, cariño, estoy grabando. Que pueda eliminar y absorber nitrógeno constantemente. Pero si tú te cortas un músculo, ese músculo está lleno de sangre. Por lo tanto, con ese tejido, el tejido muscular, está lleno de sangre, es un tejido rápido. ¿Sí? Poquito. Y es simplemente, cuando hablamos de los tejidos, es para que sepamos que hay tejidos que son mucho más tendientes a enfermedades compresivas porque son de absorción, que el problema no es la absorción, el problema es la eliminación.
Si yo tengo un tejido muy rápido, cuando yo salgo del agua y me estoy cambiando, y he acabado de cambiarme, voy a tomar el café, hay tejidos que ya están limpios. Yo estoy pensando ahora en uno de nuestros estudiantes de Dive Master, Mario. Mario es, según qué temporadas, cuando define, es el David de Miguel Ángel. Es que no tiene ni un gramo de grasa. Entonces, claro, ese chico cuando sale del agua, se cambia, ya está desaturado. Ya no tiene nitrógeno. Pero cuando sale, con todo mi cariño, Miguel, cuando sale Miguelcito con esa panceta rica que tiene, pues él a los 30 minutos no está desaturado, porque tiene una mayoría de tejido más lento, no de absorción, sino de eliminación, ¿vale? Porque realmente el problema para las enfermedades compresivas es la eliminación de nitrógeno. Si a mí me cuesta mucho eliminar el nitrógeno de según qué tejidos, y yo estoy, yo me he tirado 3 buceos de 30 metros cada buceo, y yo tengo un cuerpo Adonis, pues a lo mejor me meto en un avión y no me pasa nada porque ya no tengo nitrógeno. Pero si yo tengo tejido graso de muy lenta eliminación, pues me meto en un avión y la lío parda. Por eso un poquito lo de los tejidos. Si quieres, cuando vengas a hacer el curso de Dive Master, entramos más a profundidad sobre el tema de los tejidos, de los tiempos medios y demás, pero realmente tampoco te va a afectar en tu día a día del buceo. Es más que nada por conocimiento también. ¿Sí? Sí, chicos. Vale. La cuestión, básicamente, un inciso. La cuestión es que es todo completamente teórico, ¿vale? O sea, no hay estudios que te digan que tú, por haber buceado 20 minutos a 15 metros, en este rincón de aquí has acumulado X litros o X cantidad de nitrógeno. Entonces, de lo que se trata es de que sea lo más general posible, ¿vale? Y por eso se hacen tejidos que son teóricos, que no te pueden decir que un tejido de 5 minutos sea tejido cerebral, o sea la cartuchera, o sea la espalda. Es sencillamente para que tú entiendas que eso es teórico y que contra más tejidos tengas como referencia, más seguro o más ajustados serán esos tiempos que te dan las tablas o que te dan los ordenadores, ¿vale? Básicamente es la idea. Entonces, es entender un poco que todo es un poco teórico, por decirlo así, ¿vale? Voy a dejar de grabar, chicos. Dejo de compartir.